Cuando David, antes de construir templo, sabe que la presencia divina está en el arca, él levanta una tienda, ¿sí? La tienda que levantó David. Pone el arca ahí y hace un servicio en espíritu y en verdad. No hay ministros, él mismo se pone el efod con sus hijos, ellos danzan, ellos hacen sacrificios ahí, ellos se alegran. Es el servicio personal, ¿sí? David no era otra cosa que una señal, un presagio, como lo fue Zorobabel y Yehoshua en la época del retorno. David era como una señal para decir, el Eterno va a hablar, va a mandar a su amado Dodi, que es muy parecido a David en el nombre. Ese Dodi, ese amado, va a ser enviado. Ese va a ser despreciado por sus hermanos. Ese va a ser muy diferente, muy especial. Ese va a ser ungido por el Eterno. Este va a ser rey de Israel. Este va a ser alguien que se va a poner el efod como ministro, va a ser ministro y rey a la vez. Este va a ser alguien que va a acercar la presencia divina, va a traer de regreso la presencia divina. El Eterno cumplió la promesa de enviar su aliento. Este va a hacer que la tienda de David, que estaba caída, fuera levantada. ¿Cuál? El servicio verdadero, el espíritu el servicio en espíritu y en verdad, sin templo, sin ritos, sin prácticas, sin liturgia, sin líderes. Entonces, eso es muy importante, porque cuando pongo aquí la evidente señal del templo del Dodí, del amado, de mi amado, dice el Eterno, entonces ya estaba diciendo que aquel templo de piedra que se levantó iba a quedar, ¿cómo se llama? En desuso. ¿Cierto o no es cierto? Bíblicamente, que ante tal permisiva, ante tales condiciones y ante tales señales, lo que estaba diciendo el Eterno es, el templo de el David iba a quedar en desuso en algún momento. Iba a quedar en desuso porque las condiciones, las advertencias y todo lo que vivió Israel ameritaban que quedara en desuso. Ameritaba que fuera cambiado por un templo verdadero. Esa es la realidad. Es decir, esto no es a un buen estudiante de Biblia, ni siquiera el judaísmo lo sabe. El judaísmo sabe que esta permisiva que se le dio a David tenía consecuencias muy fuertes, tenía condiciones muy fuertes. Ellos mismos saben que no podía permanecer eso en pie. ¿Por qué? Porque el Eterno lo iba a desechar en algún momento. Y no porque él quisiera, sino porque el pueblo de Israel no merecía tener eso. Y ante toda esa estructura de evidencias, lo que vemos en la Escritura es, haré algo nuevo, haré un nuevo pacto, y entonces será diferente, será un servicio diferente. Y enviaré yo a mi pastor, enviaré yo a mi rey, dice el Eterno, enviaré yo, y edificará, y levantará la tienda de David. Eso es lo que era lo importante. Aquel que vendría a restaurar a Israel. Así que realmente en la Escritura no hay pierde, ¿sí? No hay pierde que aquello que se permitió el templo iba a quedar en desuso. ¿Cuál ha sido el problema del judaísmo? Que no aceptan que el Eterno lo dejó en desuso y que se aferran a ese edificio, convirtiendo entonces ese edificio pues en un ídolo. Y aunque está caído, es un ídolo caído que ellos anhelan y esperan con todo su corazón que sea levantado. Para ellos mismos crecer, es como el orgullo más grande, ¿no?, del judaísmo histórico. Cuando ellos tengan su templo, bueno, obviamente no lo van a tener, pero si lo tuvieran, es como alimentar su orgullo. Es como decir, ya ves, aquí está el templo, eso es lo que es nuestro, eso nos hace reunir. Ya no es el Mesías, es el templo. Son las piedras hechas por manos de hombre. Y eso que desde Isaías dice, ¿dónde está el templo que me has de construir? ¿Dónde está el templo que me has de levantar? ¿Sí? Dice, yo habito en aquel que me teme y tiembla mi palabra. ¿Sí? Aquel que me sirve. Y justamente el Dodí, que se anunciaba antes, el amado, el Dod del amado,
Por eso es muy importante entender esta correlación. David es muy cercano a Dodi, mi amado. Este es mi hijo amado, Ben Dodi. ¿Se acuerdan cuando decían Hoshiana ben David? Ana Donai Hoshiana Melech HaMashiach ben David. ¿Sí? Salva, Hoshiana, salva por favor, hijo de David, ten misericordia. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Ben David, el hijo de David. Ben Dodi, el hijo, mi hijo amado. El Todopoderoso desde los cielos, cuando Yeshua tanto desciende a la Tevilá como cuando en la transfiguración, el Eterno habla desde los cielos. Hine ben Dodi. He aquí el hijo, mi hijo amado, el hijo mi amado. Ahí está, Ben Dodi, Ben David, es el hijo de David, es una asociación. Todo bueno, todo ya estaba anunciado desde antes. Como está escrito, mi casa será llamada casa de comunión, tefilá. La palabra tefilá, casa de oración para todas las naciones, de súplica, tiene que ver con comunión. No tanto con que, vamos a rezar, vamos a orar, porque luego lo cambiaron a culto de oración o culto de vamos al templo. Ya lo toman como eso, no. El lugar que se había permitido era un lugar de comunión para encontrarse con el Eterno. ¿Sí? Ahora, por otro lado, por ejemplo, se quedó en la religión también cristiana como que los templos es la casa y es el lugar donde se debe de ir. Pero templo nada más había uno autorizado y que también fue destruido. Después de eso, Yeshua dijo, ni aquí, ni en Samaria, ni en Judea, ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Por eso no vamos a templos, por eso no tenemos templos, por eso decimos, no solo no vamos, no queremos ir a ninguno, no necesitamos de ninguno. Todo eso ya está pervertido, todo eso es de hombres, idolatría, religión, congregar ahí, meter a la gente y hacer cultos extraños en días extraños, todo eso es transgresión. Y eso es lo que quiere el judaísmo también en el futuro, ni aquí ni allá. Porque el Padre busca verdaderos servidores que le sirvan en espíritu y en verdad, de donde quiera que estén. Así estamos sirviendo. Todos los días andamos fuera, andamos cumpliendo mandamientos. ¿Sí? Andamos cumpliendo mandamientos de ética, de moral, de educación, de justicia, de misericordia, de amor al prójimo, de todo. ¿Sí? De fidelidad, de mutuo, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Entonces estamos sirviendo en nuestra vida, porque nosotros somos santuarios. ¿Para qué quieres templo entonces? El templo es pura hipocresía, es pura faramaya, es pura actores y actrices, y es pura, y además puro negocio con esas gentes. Todo bueno, del servicio que fue en aquella época se fue trastornando a la política. Y es como la política, de hecho de ahí viene todo lo que sabemos hoy día, ¿verdad? De la política. ¿Por qué? Porque está más o menos como se estructuran, ¿verdad? Los países, las repúblicas, ¿no? Está el ejecutivo, que es la cabecilla, está el legislativo y el judicial, ¿no? Están los diputados y los senadores, ¿no? En las repúblicas. En las iglesias es lo mismo, siguen el mismo patrón. Está el pastorcillo ahí, el líder, está después los, ¿cómo se llaman estos? Los diáconos y los ancianos gobernantes, ¿no? Entonces, es política, todo lo llevan a votaciones, todos están ahí, tienen su Judas también, digo, su tesorero, tiene su templo, su administración, tiene que cobrar piso también, hasta parecen narcos, ¿no? Tienen que cobrar piso, porque son el del diezmo, cáiganse con el diezmo, tienen que pagar esto para ofrendas especiales, que quién sabe qué, que puras de esas. Y además el autoritarismo, lo que diga el ungido, ¿no? Lo que diga el pastor, lo que allá. Todas estas cosas, todo pasó también en Israel. Pasó un servicio a la política y al autoritarismo, al control de las masas. Y obviamente el templo, pues el templo era el respaldo, pues el ídolo más grande. Imagínate, pues mientras está el templo, pues la figura principal ahí es la que brilla, igual que en los países. ¿Sí? A ver, cierto o no cierto, cuando hablas de una ciudad, el palacio de gobierno, ¿no?
¿Quién está en el palacio de gobierno? Pues el que gobierna, o sea, el presidente o el alcalde, ¿no? Y ahí está la autoridad máxima. Entonces es lo mismo en la religión, en el judaísmo igual. ¿Quién está en el templo? Pues el gran ministro, y en el palacio, pues el rey. Ahí está la autoridad. Pero esta autoridad ya no la ejercían por el Eterno, ya ellos se levantaban como autoridad y ya hacían lo que querían con la gente. Ahí fue donde se descompuso también el asunto. Por eso el Eterno se fastidió de eso, porque no hacían lo que él ordenaba, sino hacían lo que los líderes ordenaban. Ujú. Bueno, ya dijimos que primero el santuario, después se dejó en desuso, se permite el templo, hay condiciones, hay una necesidad se permite, pero hay advertencias. Todo eso estaba hablando de que no iba a funcionar el tema hasta que viniera el amado, que que envió el Eterno. ¿Y cuándo es el inicio de la idolatría del templo y dentro de? Pues obviamente cuando los líderes, en este caso los reyes y los ministros, empiezan a desviarse, empiezan a ver que el poder los cambia, los enferma. Cuando empiezan a ver, imagínense el sistema, ¿no? Obviamente, en el caso del gran ministro, por ejemplo, el rey, el monarca en Israel, pues era el heredero, ¿no? El descendiente de David. El hijo, el nieto, el bisnieto, tataranieto, y así iba, ¿no? El monarca, pues obviamente el palacio ya es garantía. Entre el gran ministro también se supone que viene de Aarón, Eliezer, Pinjas, y ahí va la cadenita, pasando la época de David y Salomón, Tzadok, donde vienen los Tzadokim, los saduceos, pero ahí viene la línea y obviamente el de la línea, el que recibe el sacerdocio, pues es el gran ministro. Entonces cuando estaban estas dos cabecillas, se ponían de acuerdo, ¿sabes qué? Esto va muy bien. Mira cuánto traen, mira. ¿Se acuerdan cómo comenzó con el problema también de los hijos de Elí y también los de Samuel? Entonces, ¿cuál fue el problema? La ambición. Mira, la gente llega, mira, los hijos de Elí, las muchachas, ¿verdad? Se prostituían con las jovencitas que iban a entregar servicios, ¿sí? Y las hacían eso, servidoras, ¿verdad? Eso, servidoras. O sea, las tomaban para sí, profanaron, hacían lo que querían. Luego los hijos de Elí también, de Samuel también, empezaron a hacer negocio, empezaron a admitir cohecho, soborno. Así es el problema, ¿eh? Corrupción, política, conveniencia, acepción de personas, todo así. Y obviamente ya después todo es que tenemos que sostener el templo. El templo y el palacio es lo que deja ver hacia todos los demás que aquí hay autoridad, que aquí hay poder, que aquí hay respaldo, que lo que se dice aquí se acepta, lo que se ordena acá se acata y entonces nadie puede estar en contra de nosotros. Entonces cuando venía alguien que hablaba en contra del templo, olvídense, era un antisemita como Irmiyahu, que voy a hablar más adelante de él. Irmiyahu fue un hombre que el Eterno le dijo, viene el asedio, ni te cases, porque si no tu familia va a andar sufriendo. Ve y dile a este pueblo de dura cerviz, es esto, el otro, aquello, este templo va a caer, van a venir los caldeos. Olvídense, cuando llegó Irmiyahu con este mensaje, persecución. Vamos, en el judaísmo se tiene el registro, en su momento, en la época de Irmiyahu, Jeremías, que lo calificaban de antisemita. ¿Por qué? Porque decían, este odia al pueblo, este está diciendo que su templo se va a caer, que lo van a destruir los gentiles, este está hablando en contra del rey, está hablando en contra del servicio, pero no entendían, no querían entender y además no les convenía. ¿Por qué? Porque ese era su respaldo de poder, ¿sí? Ese era su respaldo de empoderamiento. Entonces ahí ya se había convertido en un ídolo. Lo cuidaban, todo era una apariencia, ¿sí? Todo era una apariencia. Básicamente eran actores y actrices, ¿no?
Dice en una visión que Yehezkel vio un templo plagado de ídolos. ¿Se imaginan? O sea, el lugar que el Eterno había permitido, que dijo, pero no te vas a postrar a los dioses, pero vas a guardar fidelidad, pero etcétera. Todas las condiciones parece que hicieron parece que estaban buscando todo lo contrario, ¿sí? Meter ídolos, poner imágenes extrañas, ¿sí? Ponerlas en el templo. Entonces, Yehezkel tiene una visión en donde el Eterno le muestra su descontento y su desagrado, y lo lleva en una visión a ver al templo, a ver a Jerusalén, a ver a los ministros. Y todavía el Eterno le dice, ¿has visto esto? Dice, no es nada, vas a ver cosas peores. ¿Has visto esto? Pues todavía no es nada, todavía vas a ver cosas peores. Y entre más iba la visión, Yehezkel veía todo lo contrario que el Eterno quería. Toda esta idolatría en el templo, todo este servicio extraño, las mujeres haciendo tortas a la reina del cielo, los ministros postrados al sol adorando a Tamuz. ¿Qué les parece? No más falta que fuera el 25 de diciembre, ¿verdad? Astro de eterno fulgor y ahí noche de paz y casi lo mismo, ¿no? Pues adorando al sol, Tamuz, ¿no? Ministros profanados. Ya no era un servicio al Eterno, ya era una religión, ya estaba cambiado, ya habían metido ahí Año Nuevo, Navidad, Trinidad, ya estaba la Trinidad ahí Sumeria también, no más faltaba Santa Claus, ¿verdad? Bueno, hablando de los mismos ídolos, nada más que 2700 años después, pues diferente, ¿no? Pero ya se había profanado todo. El culto al sol ahí estaba Navidad, todo eso, la Trinidad, los dioses sumerios, ahí estaba Ishtar, la reina del cielo, también ahí estaba Marduk, etcétera, lo que es el libro de Esther, ¿verdad? Esther y Mardoqueo no es otra cosa que Ishtar y Marduk. Y los dioses, todo pura idolatría. Adicional a esto, aunque fue Jeremías y aunque habló Isaías y Yehezkel, hablaron todos ellos en contra. ¿Ellos qué decían? No, ustedes están mal. ¿Qué no ven el templo de pie? ¿Qué no ven los ministros? ¿Qué no nos ven a nosotros? ¿Qué nosotros no somos los conocedores del Eterno? Se jactaban, decían que ellos tenían todo, ¿sí? Y cuando iba Jeremías, ¿se acuerdan que un día fue Jeremías, verdad? Y profetizó, y viene el profeta del rey y le dice, tú Jeremías, salte de aquí, y ese yugo, porque habló de que iban a ser llevados bajo el yugo caldeo, ¿no? Y ahí lo golpearon e hicieron lo que sea, y viene un falso profeta y le dice, aquí así va a romper el yugo el Eterno, entonces agarra uno de acero, así va a ser su yugo ahora, yugo de acero. Y aún así no creían. Entonces el templo en realidad se convirtió como un fetiche religioso de protección, ¿no? Como el Magen David, ya saben que la gente se cuelga lo que le llaman Magen David, que no es otra cosa que el sello de Salomón de 6 puntas, que es la estrella de Moloch, una idolatría. Entonces, para ellos es una protección. Entonces, el judaísmo realmente está lleno de fetiches. O sea, están criticando el cristianismo, sí, está lleno de idolatría el cristianismo. Llámese católico, protestantes, evangélicos, como se llamen, pentecostales, sí. Ahora, nosotros no somos esos, ni somos parte de eso. Si vas a acusar, acusa a quien está con el delito. Pero los otros 3 dedos están apuntando a ti en la judaidad, que están llenos de ídolos también. Hasta el mismo Shabbat es un ídolo. El templo que no existe, que está caído, es un ídolo que están esperando que se levante. Bueno, ahora una vez que el templo cae en estas condiciones, ya no están ellos conscientes, seguros, ni entendidos que era una habitación del Creador. ¿Por qué? Porque como lo convierten en un ídolo, lo convierten en un modus operandi, ¿verdad? Básicamente, en un símbolo de empoderamiento, en un también modus vivendus y etcétera. Entonces ya el servicio se acabó. Ya todo lo que se hacía con negocio.
Ah, sí, traes, bueno, al Señor le gusta así, mira, ya ven, este no le gusta, está muy feo, tu cordero está, no, y entonces hacía negocio. Pero mira, ve allá a la vuelta, ahí está un señor vendiendo corderitos, todos están perfectos, tráeme uno de esos. Entonces, tanto agarraban al que no querían, hacían negocio, como mandaban a comprar al otro y hacían otro negocio, un negocio redondo. ¿Sí? Y entonces todo era ya, eh, ya se había convertido en una cueva de ladrones. Dice nada más, cueva de ladrones. ¿Se acuerdan cuando él llega y entonces azota las mesas y hace tumbadera ahí de los comerciantes, ¿verdad? Y les dice, este fue llamado una casa de comunión para todas las naciones. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Imagínense nada más. Cuando el templo estaba de pie, el templo de Salomón, y había empoderado a los líderes, ya era todo un caos, ¿sí? Jeremías fue el primero que habla del juicio que habría de venir, que iba a arrasar con todo el país, con el templo, con los ministros, con los reyes. ¿Quién fue Jeremías? Un ungido para reprender a Jerusalén. Fue calificado como el antisemita, enemigo del templo. Fíjense, Jeremías, nada más y nada menos que él siendo de los ministros, ¿sí? Lo acusaron de ser antisemita. Es decir, el antisemitismo es una descripción, obviamente es una descripción moderna, pero la usamos en aquella época para decir que Jeremías fue acusado falsamente de conspirar contra el templo y contra el pueblo de Israel. A Jeremías lo acusaban de ser un conspirador. Decían, este hombre no está buscando el bien del pueblo. Este hombre viene a hablar en contra del templo. Este hombre está diciendo que van a venir los caldeos a destruirlo. Este hombre está diciendo que van a venir y nos van a llevar cautivos. No es cierto, y empezaban a perseguirlo, etcétera, y fue calificado como un antisemita, como si fuera alguien que estaba en contra del pueblo de Israel. Y ustedes saben la historia de Jeremías, ¿se acuerdan cuando fue llamado? Y en las primeras ya no aguantaba y decía, Señor, esto está muy fuerte. Le dice, apenas estás corriendo con hombres. ¿Qué va a pasar contigo si te pongo a correr en contra de caballos? Jeremías estaba fastidiado, ¿verdad? De llevar la palabra y de llevar el mensaje profético. Y ya estaba siendo perseguido, ya estaba siendo angustiado con unos pocos mensajes. Y el Eterno le dice, eso es como correr contra hombres. Ahora te voy a poner a correr contra caballos. Imagínate cómo te va a parecer. Jeremías fue un hombre que fue preparado desde chico, ¿sí? Fue el que recibió esa palabra del Eterno que le dijo, si tú dejas lo vil, si tú dejas lo vacío, dice, yo voy a hablar por ti, ¿sí? No te conviertas a ellos, conviértelos a ellos a ti. Esta frase pues básicamente importante que el Eterno le da a Jeremías, ¿verdad? Que cambió su vida. ¿Qué es lo que quiere el Eterno de nosotros? Usar nuestra boca, nuestros labios, nuestras palabras. Pero para eso tenemos que dejar lo vil, lo vano, ¿sí? Lo del mundo. Y no convertirnos ahí, no ser como el mundo, sino hacer que ellos se conviertan al Eterno, que sean como nosotros. Bueno, Jeremías fue ungido por el Eterno para reprender a la ciudad de Jerusalén, a los habitantes, a los líderes. Fue calificado como enemigo de Israel y del templo. Los judíos explícitos a favor de Ishtar en la época de Jeremías, incluso él fue y los reprendió a los que estaban huyendo y a los que se habían ido a Jerusalén. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan? Ahí está en el libro de Jeremías también, ¿qué? 40, 44, no me acuerdo el capítulo, en donde dice que fue sobre de ellos. Y vienen ellos y les dicen, ¿sabes qué? Cuando quisimos servir al Eterno nos fue muy mal. Pero apenas empezamos a hacer tortas para la Reina del Cielo y mira, nos va muy bien, qué bendición. Y no nada más, aleluya, qué bendición, quién vive y a su nombre, estamos de maravilla, estamos bien bendecidos, puro éxito, pura prosperidad, puro adelante, viento en popa, ea, ea. Así nos va bien. ¿Para qué? Fíjense, la gente hoy día es lo mismo, ¿no?
Si les dices, oye, los mandamientos son estos, el Shabbat, así, los días, y tu forma de vida, lo que escuchas, lo que ves, lo que comes, lo que oyes, lo que hablas, va a decir, no, van a decir todo, no, así no nos va a ir mal. ¿Cómo nos va bien? No, nos va bien en el negocio, con la gente, con los mundanos, trabajando el sábado y para eso está el domingo para descansar. Y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nada más que con 2700 años de diferencia. Bueno, en aquella época los judíos se le acercaron a Irmiyahu y dijeron, ¿sabes qué? Nos va bien con Ishtar. Le estamos entregando tortas a la reina del cielo y nos va de maravilla. Así que de aquí no nos movemos. Imagínense hermano la rebeldía, ¿no? El templo para el pueblo de Israel en general era importante. Para los que se habían profanado, obviamente pues era el negocio, el ídolo, el empoderamiento. Pero para los israelitas devotos, los israelitas fieles, observantes, obviamente también el templo era su vida, porque si era festividad, pues era ir a celebrar las festividades. Si era llevar sus korbanot, pues era ir a ofrecer sus korbanot de todo corazón, con toda sinceridad. Es decir, sí había israelitas que hacían un buen servicio. Cuando vemos el libro de los lamentos de Jeremías, Jeremías se duele por la destrucción de Jerusalén, se duele por la destrucción del templo. Por eso le llaman el profeta llorón, ¿verdad? Porque el libro en hebreo tiene que ver con un lamento, un lamento. Y puse el sincero lamento de Jeremías por los pecados de Jerusalén, puse este punto porque era lo único que tenían también para servir al Eterno. Ir a las fiestas peregrinas y elevar un servicio al Eterno. Y eso era lo que a ellos les llenaba, a los observantes. Entonces obviamente cuando viene Irmiyahu y escribe este libro, pues es para dolerse de ese lugar sagrado que el Eterno había permitido, pero por causa de los pecados de Israel, pues había sido profanado. Aquel templo aparentemente protegido por el Eterno, porque no es que no fuera indestructible, eran de piedra y todo estaba expuesto. Obviamente la ciudad de Jerusalén era una ciudad amurallada, resguardada, con cualquier cantidad de soldados también en las murallas. Eran unos muros muy anchos, muy altos, muy fuertes, indestructibles en un momento dado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente se sienten muy seguros, ¿no? Pero una vez que los motivos son muy claros, la necedad, la idolatría, la maldad, los asesinatos, la injusticia, todo eso que se vivía, entonces el Eterno a través de Jeremías dice que iba a ser destruido. Jeremías fue el primero, en este caso, que fue enviado como Yeshua a decir, esta casa va a ser quedada desierta, ¿sí? Va a ser destruida por manos de los caldeos y todos serán llevados al exilio. Y hay de cuatro. ¿Quieres salvar tu vida? Acepta el castigo y vete al exilio. Si no, o mueres en la guerra defendiendo esto que va a ser destruido, ¿sí? O mueres de plaga, ¿sí? O vas a huir y la espada te va a matar. Así que escoge de las cuatro cuál quieres. Entonces, bueno, los motivos son muy claros. Los pecados ya iban a traer un fin a ese templo. El Eterno lo orquesta y lo permite. Por otro lado, a ver, Él permitió que ese templo fuera construido, pero cuando ve que no se acatan los pactos, las órdenes, el Eterno orquesta y permite que también fuera destruido. No queda de otra. Este punto es muy importante, porque el judaísmo lo sabe. El Eterno lo propició. Él fue el que hizo esto, ¿sí? Bueno, sin embargo, era para un propósito. Después viene la segunda oportunidad, ya la veremos, pero después viene finalmente el reino. El Eterno lo orquesta y lo permite.
Templo, ciudad, exilio y retorno, todo bajo control, todo bajo la profecía. Una vez que ocurre, que los motivos son muy claros, que el Eterno orquesta y permite la destrucción del templo y el exilio, ¿sí? Todo es destruido, todo es hecho como el Eterno lo ha anunciado, pero todo está bajo la profecía. Tenían que pasar 70 años fuera y tenían que regresar y pasar 7 veces 70 años. ¿Sí? La maldición que está en la Torá, cuando dice, si no haces teshuvá, entonces te voy a castigar 7 veces. Esos 70 años se convirtieron en 490 años para hacer venir al Mesías. Retorno del exilio y el nuevo templo levantado. Bueno, ahora lo que sigue, en Ezequiel dice que iban a tener la oportunidad de volver a levantar un templo. Algunos iban a quedar excluidos. Los descendientes de Sadoc, la familia de Sadoc, iba a quedar dentro de los ministros. Y otra vez iba a ser levantado el templo. Lo importante es recordar que el segundo templo fue hecho por Zorobabel. Los tres no fueron el mismo templo. ¿Sí? El que fue hecho por Salomón obviamente fue una construcción en el monte del templo que le llaman y sirvió para su propósito en su momento, pero todo eso fue destruido. Fue todo destruido, no quedó piedra sobre piedra. Se fueron 70 años el exilio. Cuando regresaron, entonces hicieron otro templo que se le conoce como el segundo templo, el templo de Zorobabel. Pasados los siglos, viene Herodes el Grande, que toma el control de la parte de Jerusalén bajo el Imperio Romano. Algunos historiadores dicen que adquiere por una suma bastante grande, ¿verdad?, ser puesto como autoridad en Judea. Pero bueno, el punto acá es de que él era en parte judío y en parte idumeo. De hecho se le conocía como Herodes el Idumeo, es decir, de Edom, pues. ¿Y qué es lo que él hace? Él hace una remodelación del segundo templo, pero básicamente reestructura, así que lo hace mucho más magnífico, más grande, y este se le conoce como el templo de Herodes. Sí, yo lo he mencionado como el tercero, porque realmente, hablando de estas diferencias, pues el de Salomón es uno, el de Zorobabel es otro y el de Herodes es otro. Entonces realmente ya es el tercer templo, el de Herodes. Se había convertido en un ídolo, se había convertido en algo que los empoderaba. Y como vemos en los textos, reprende todo el servicio del judaísmo, todo lo que hacían incluso los saduceos. A los saduceos se les llama ignorantes, ¿sí? Cuando le preguntan sobre la resurrección para tentarlo, les dice: ustedes se equivocan, dice, y ignoran las escrituras y el poder de Elohim. O sea, básicamente les dice: ustedes están en un lugar privilegiado, pero no saben nada, son los ignorantes. Bueno, aquí viene la parte fuerte. Estoy hablando en contra de los que hoy esperan todavía un templo, ¿no? En los evangelios, cuando él dice, profetiza que no iba a quedar piedra sobre piedra. De hecho, la muerte de Esteban también tenía que ver con lo mismo, porque el templo ya estaba quedando en desuso. Y además Esteban, cuando fue apedreado, pues él dijo, acusando a los líderes, ¿sí?, que el Eterno no habita en templos hechos de manos de hombres. Lo que estaba diciendo, ahí no está el Eterno. Él no vive ahí adentro, no habita ahí. ¿Se imaginan la declaración para los sacerdotes y para los líderes que un discípulo de Yeshua de por ahí venga y diga: el Eterno no está en ese templo, Él no habita ahí, Él no está ahí ya, se le envió su ruaj a todo aquel que cree? Imagínense. Es decir, es como si, no sé, fueras a tu ciudad y le dijeras al presidente: ¿sabes qué? Aquí no hay autoridad, aquí
no existe nadie con autoridad, no es nada, es como cualquier ciudadano. No hay poder, no puedes decir algo en contra o a favor. O sea, imagínense, ¿no? ¿Qué va a decir? Es como si está el aparato ahí de seguridad, está la guardia presidencial, está el Estado Mayor, es militares, o sea, es como ridículo, ¿no? Entonces imagínense, era un atentado, por eso lo acusaron, ¿verdad? Le inventaron también ahí testigos falsos para apedrearlo, cuando dice que Shaul de Tarso estaba secundando esa lapidación, ¿no? Entonces, bueno, imagínense lo fuerte. El templo en su época pues era el esplendor de Israel. Era la concentración, era el corazón del judaísmo en el primer siglo. Y estoy hablando del judaísmo porque Yeshua dijo que esto era, dice, era una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. ¿En qué lo habían convertido? Abodá Zará, en servicio extraño, en idolatría, comercio, negocio, mercantilismo, ¿no? Eran puros mercenarios, y el templo obviamente pues era un ídolo. Así que esta declaración es muy fuerte. No iba a quedar piedra sobre piedra, que iba a quedar todo destruido, que esas palabras quedaron registradas, que se cumplieron. ¿Y qué más? O sea, ¿qué más puede decir? Ha quedado evidenciado. Han quedado evidenciados, han quedado en ridículo 2000 años. Y todavía dicen que son pobrecitos, que no los quieren, que los persiguen, que quieren un estado para ellos, que no sé qué, que Dios les prometió. O sea, pues solamente están engañados ellos y los que se engañan con ellos, ¿no? Se acabó. Ni aquí ni allá, ni en Samaria ni en Jerusalén podrán servir, porque el Padre está buscando servidores que le sirvan en Ruach Vehemet, en aliento y verdad.